Constitución. Y por supuesto, quien tiene la razón tenía que incluir un espacio electoral en este programa. Hoy día, para empezar y para ubicarnos en el tablero, hemos invitado al señor Gerardo Tábara de Transparencia, porque él nos va a dar algunos tips sobre qué podemos empezar a preguntar, conocer, saber e investigar sobre nuestros candidatos. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pati, por la invitación. Antes nos gustaría ver contigo un video importante sobre algunas cosas que hemos ido escuchando en estos días. He visto una noticia, será verdad o será mentira, no sé, confírmenmela ustedes. El partido aprista, en su local, ha izado el pabellón nacional de Venezuela en homenaje a estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos. Esa es la verdad del asunto. Más de 1 millón de venezolanos vendrán de aquí a fin de año con todos los beneficios que un peruano tiene. Es decir, este operativo pensado, planeado, tiene un objetivo: darle el voto a los venezolanos en estas elecciones. Más de 1 millón de venezolanos votarán en estas elecciones, que tienen los beneficios que los peruanos no tienen, y nos encontramos en una situación realmente preocupante. Por eso me comunico con ustedes ahora para conversar sobre este tema. Yo hace 9 años di la ley de protección al menor. A uno se le pone un poco la piel de gallina. A ver, Gerardo, este es uno de los candidatos, vamos a decirlo, el señor Belmont, sí, que tiene una trayectoria como político, no es un alcalde de mal recuerdo, digamos, pero que sabe cómo funciona la política. ¿Puede él, de alguna manera, ofrecer o usar el tema de los venezolanos en su campaña, de alguna manera práctica, por ejemplo? No. Para comenzar, la cantidad de inexactitudes en ese video son enormes, sí, claro, ¿no? Hay una serie de desinformación en lo que dice el señor Belmont, que es candidato, fue alcalde metropolitano de Lima ya, ¿verdad? Porque no hay 1 millón de venezolanos en el Perú. Uh-huh. Los venezolanos que llegaron al Perú, 150.000 o 200.000, huyendo de la crisis en su país, no tienen derecho al voto. Uh-huh. No todos los extranjeros que viven en el Perú tienen derecho a votar en las elecciones municipales. Y tengo entendido que es bien difícil conseguirlo, porque casi complicado. Te tienes que nacionalizar, más o menos, tienes que tener por lo menos 5 años residiendo en el país. RENIEC publicó cuántos son los extranjeros que van a votar en el Perú. No son más de 30 en estas elecciones, de los cuales venezolanos eran, me parece que 2 o 3. De acuerdo. Es decir, hay una tremenda desinformación. Y luego, porque un alcalde distrital, provincial o de la capital de la República no puede hacer nada para impedir el ingreso de extranjeros al país. No está en sus competencias. La política migratoria es decisión del gobierno nacional. Del gobierno nacional. No es una competencia municipal, no es una competencia regional. Uh-huh. Entonces, esta es una primera pregunta que un ciudadano o ciudadana tendría que hacerse cuando ve un cartel que dice lo que dice ahora el señor Belmont, o lo que dice otro candidato que ofrece un fiscal en cada distrito, por ejemplo. Lo que tiene que hacer es preguntarse, ¿eso es algo que de verdad la ley le permite hacer a una autoridad municipal o regional? El candidato Velarde, estamos poniendo y vamos a poner ejemplos de distintos candidatos. Esto no tiene ningún color político, y les agradeceremos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando y televidentes que nos manden sus preguntas concretas. Mi candidato ofrece tal cosa, claro, ¿no? Y nosotros encantados de analizarlo. El candidato Velarde, por ejemplo, me decía que estaban pidiéndole al presidente Vizcarra que incluyera ciertas preguntas en el referéndum. O sea, bueno, como ciudadano puede. Como ciudadano se lo puede pedir, pero una autoridad municipal no tiene iniciativa luego para hacer un referéndum. Uh-huh. Tiene otros mecanismos de democracia interna en su localidad. Que, por cierto, nunca se aplican, que sería bueno que se apliquen. Sería muy bueno aplicarlos, ¿verdad? Recordemos que para el alcalde Castañeda hubo que hacer una gran campaña ciudadana para que rinda cuentas de su gestión, aquello que se llamó Habla Castañeda, que está en el marco de la ley. La ley permite que los ciudadanos le exijan a su autoridad que le rinda cuentas. Cuando no lo hace,
por su propia voluntad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, hay que distinguir la propuesta imposible, ¿no es cierto?, del tipo, voy a duplicar la cantidad de policías en el distrito, Sí. eso no depende de un alcalde, ¿no es Ajá, cierto?, así es. de la propuesta irresponsable. Sí, hay propuestas, sí, efectivamente hay propuestas que son muy irresponsables. Hay propuestas que no se pueden cumplir porque la ley no le va a permitir. De acuerdo. Nunca podrá el alcalde de Lima Metropolitana impedir el ingreso de ningún extranjero al país. De acuerdo. No puede hacerlo. Y tampoco podrá Ni tampoco debería hacerlo. el libre tránsito por su distrito de No, ningún tampoco. extranjero. Tampoco puede decirle si tú eres de otro, ni siquiera si tú eres de otro distrito no puedes cruzar por aquí. No, eso no se puede hacer. De aquellas otras propuestas que no se pueden cumplir porque no van a tener el tiempo o el presupuesto suficiente. Por ejemplo, decir no voy a cobrar peajes. Exactamente. ¿No? O sea, Ese es el no voy a señor cobrar Zurek, me parece, peajes el que es, bueno, que nos diga cómo va a suplir la parte del presupuesto que corresponde hoy a los peajes. O que nos diga cómo va a determinar cuáles son papeletas abusivas. Sin duda las hay, pero lo que es responsable de un candidato es que explique un poquito más a qué llama papeletas abusivas. Así es. Porque hay un además problema en las ciudades, en el Perú, que es el tránsito. Manejamos muy mal, conducimos muy mal. Uno tiene la sensación que se han impuesto menos papeletas de las infracciones cometidas. Bueno, Gerardo, si cualquiera de nosotros se para en la esquina y se pone a marcar las infracciones que se cometen acá nomás. Sí, acá nomás. sí, claro. Probablemente tengas más de 40 en el plazo de 2 horas y no tienes que inventarte ninguna. Sí. No Sí. necesitas ser abusivo para poner papeletas en el Perú. No, al contrario, deberíamos tener un mayor control. De acuerdo. Claro, en realidad lo ideal es que manejemos mejor sin que nos estén poniendo papeletas. Y además, ojo con este tipo de ofertas de la naturaleza de no voy a cobrar peajes, pero eso está concesionado y son contratos firmados. Sí. Y traen consecuencias para los municipios y para los ciudadanos dejar los contratos a la mitad. Exactamente. ¿No? Hay peajes, además, que están en vías nacionales. Y entonces, cuando tú dices no al cobro de peajes, puedes generar en el elector la sensación de, si voy por la Panamericana Norte o por la Panamericana Sur, ya no me van a cobrar peaje porque el alcalde está ofreciendo que no lo va a hacer. Perdón, pero hay carreteras que son de competencia nacional y hay vías que son de competencia provincial. Pero digamos, en las avenidas no hay peajes. No es cierto. O sea, en las calles normalmente no hay peajes. En algunos distritos, que tienes que cruzar de un lado para otro, sí, pero, en fin. Pero no son la mayoría. Y luego yo diría que hay otras propuestas que son tan genéricas pero además muy precisas para el momento que estamos viviendo. Yo he escuchado a un candidato decirlo, además aquí en este programa, algo que me parece correcto. No podemos en esta campaña no hablar de lucha contra la corrupción. Así es. Una autoridad municipal, regional, no puede decir, la lucha contra la corrupción no es mi tarea. Sí es su tarea, pero no podemos dejarlo en lo genérico de luchar contra la corrupción. Nos va a rendir cuentas, va a convocar al Consejo de Coordinación Regional Municipal, va a hacer el presupuesto participativo, va a mantener activo el portal de transparencia cuando sea alcalde o gobernador regional. Esas son las cosas que quisiéramos escuchar que desarrollan la expresión vamos a luchar contra la corrupción. Y un punto, si me permites, que es durante esta campaña rendir cuentas de sus gastos de campaña. Ahí me gustaría hacerte una pregunta, Gerardo, porque de acuerdo con esta reforma electoral tan rara que tuvimos, ahora resulta que nadie tiene que rendir cuentas hasta que la campaña acabe. Así es. O sea, que en este momento si hay alguien que pone 50.000 carteles y los vemos en la ciudad... Los vemos, punto. Los vemos, pero y no sabemos... ¿De dónde sale la plata? No, yo he dicho en varias oportunidades, en gran medida el 7 de octubre vamos a votar a ciegas. Porque el Congreso nos ha quitado el derecho de saber quién y con cuánto se financia las campañas electorales. Antes, OMPE tenía la facultad de pedirle a los partidos que durante la campaña, es decir, en estos meses, le vayan informando cuánto van gastando. O sea, un cierre mensual, digamos, sí, ¿no? Más un o corte menos, mensual. Digamos, ¿no? Ahora en septiembre he gastado tanto y viene de tales personas o de tales empresas. Lo que ha hecho el Congreso es decir, no. Cuando todo haya terminado, cuando se haya entregado las credenciales al último alcalde o gobernador regional, regidor, recién allí me rindes cuentas. En otras palabras, primero
te doy la credencial de nuevo alcalde, gobernador, y ya después me rindes cuentas. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía no lo puede exigir. Exactamente. No estamos prohibidos de preguntar. Eso ¿no? le quita una responsabilidad legal, pero no una responsabilidad política a los candidatos, ética, cívica y un derecho de los ciudadanos. Por eso es que una campaña que Transparencia ha lanzado se llama ¿Quién te financia? De acuerdo. Y hemos enviado una carta a todos los candidatos a gobernador regional y alcalde de Lima Metropolitana pidiéndole que rindan cuentas el 7 de septiembre de, pues digamos, un mes antes de la elección, del dinero que han recibido hasta ese momento, y lo vamos a difundir. Vamos a ir a sus locales a recabar esa información y vamos a decir, este candidato lo ha informado, este candidato no lo ha informado. Simplemente con fines de transparencia. Y que la gente tome su decisión. Así es. Tenemos un WhatsApp que tiene una pregunta para Gerardo Tábara. Ahí lo tenemos. Disculpe que voltee, pero es que tengo la cámara acá. ¿Acá también puedo voltear? No, acá. Dice, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás, Adrián? Tengo una pregunta para el señor Tábara. ¿Puede un candidato sin vivir en mi localidad postular para hacer el cargo de burgomaestre? Yo diría que lamentablemente sí. De acuerdo. Eso se cambió, ¿no es cierto? Se cambió, sí. Entonces ahora se permite lo que se llama el domicilio múltiple. Y entonces, si tú naciste allí, si tú trabajas, aunque no vivas, si acreditas algún tipo de domicilio, que son diversos, aunque nunca hayas vivido en ese distrito, puedes ser candidato a ese distrito. Lo cual va contra aquella idea de el alcalde tiene que ser el buen vecino. Pero qué buen vecino eres si no vives